¿Qué tanto confías en tus percepciones? Bienvenidos a un episodio más de Películas para entender al mundo. El día de hoy, personas, les traigo la película de 500 días con ella. A petición de un buen comentario que me dejaron. Muchas gracias. Mi primer comentario, muchachos, es Regina Spektor. Jesus, ya había olvidado a esa persona. Vaya, ¿no? Es lo primero que me llegó a la mente. Naturalmente, no vi esta película en su tiempo, lo vi un poquito después, porque era medio punk. De todos modos, sí recuerdo a Regina Spektor, en fin, no importa, no es un tema ahorita, solo quiero decir eso. ¿De qué trata esta buena película? Está un joven y una joven que se encuentran en el trabajo, la chica recién cambiada de ciudad y el chico al parecer se enamora fácilmente. Se conocen, él decide en un momento que ya está enamorado de ella y que van a ser muy felices sus 3 hijos y tal, ¿no? Es un poco distante, a veces no es directa al hablar, entonces como que parecería que se encuentran 2 personas, una muy segura de lo que quiere, con unos términos muy bien estipulados, el chico. Él sabe que es el amor, ya lo resolvió todo en su vida. Y Summer es un poco más persa, no sabe bien qué es el amor si le preguntan, como que es un poco distante, como digo, ¿no? Entonces es una persona que no tiene bien definidos sus conceptos o sus parámetros, digamos, ¿no? Sí se dice que en la relación ella fue directa y dijo que no quería tener una relación, pero aún así no sabe bien definir qué es no tener una relación seria o tener una relación seria, como que es muy muy abierta en las definiciones. Está bien o mal, no lo voy a decir, solo estoy planteando esta situación. De eso trata la película. ¿Cómo es que estas 2 personas se van a encontrar y van a buscar o no van a buscar una relación? Y para mí, lo primerísimo que me llegó a la mente cuando terminé de ver la película, bueno, un poquito antes, es que esto, como digo, son 2 personas que tienen percepciones distintas. Entonces, esto es un problema de percepción, personas. ¿Y quién estaría muy contento, muy contenta con esta película? Los escépticos. Verían esta película y dirían, ¡ja! Claramente, esto es un problema de percepción. Así que este va a ser el tema de este video. Los 10 tropos, o 15, ya veremos por qué, que crearon los escépticos para justificar por qué no se puede llegar a una verdad absoluta o por qué no se puede llegar al conocimiento. Y para esto me gustaría leer una definición. No solo leer aquí, solo una vez, ¿se acuerdan? Que leí algo en, no sé, una cita de Cicerón y dije que no iba a equivocar y lo hice mal, no importa. Una definición de Sexto Empírico, un buen autor, lo recomiendo bastante, del siglo II después de Cristo, que busca renovar el pensamiento de Pirrón. Pirrón, digamos que es como la primera figura que se consideró. Él mismo, al parecer, no se consideraba escéptico, esto ya fue posterior, pero digamos que él sentó algunos parámetros, algunos principios que dieron origen a lo que después ya se le llamó escepticismo. Vamos a ir viendo poco a poco a qué me estoy refiriendo con escepticismo, porque si ya saben un poco de filosofía, pues sabemos que hay muchos puntos de escepticismo a lo largo de la filosofía. Yo voy a hablar más desde los orígenes, como digo, con Pirrón, y avanzar un poquito quizá a Sexto Empírico y Arquesilau, como la Nueva Academia y todo eso. Entonces ahorita poco a poco por partes, sin olvidar la película, por supuesto, porque por eso estamos aquí, muchachos. No es pretexto, o un poquito. Entonces, la definición dice así. La orientación escéptica es una capacidad, dinamis, para oponer, de cualquier modo, tanto lo aparente como lo pensado, con base en la cual llegamos primero, a causa de la equipolencia de las cosas y los enunciados opuestos, a la suspensión del asentimiento y después de ello a la imperturbabilidad. Tadley estaré orgulloso. De hecho, ya en el video de Anatomía de una caída hablé un poco de la suspensión de juicio, la epogé, que es ese momento en donde, dada la duda o dada las circunstancias raras que no te dan como cierto indicio de llegar a la verdad, se da una suspensión de juicio, es decir, no decides ni por un lado ni por otro lado. Y no sé si mencioné el video, lo repito, esto también es una acción que llevaron a cabo los estoicos
porque dada una duda, ellos en vez de opinar, en vez de equivocarse, a veces dirían que rajones, pues no daban una opinión y solo suspendían juicio. Por eso se dice que el sabio nunca se equivoca, porque pues solo habla o solo dice algo cuando está 100% seguro. Y a decir verdad, se dice también un poco que entre los escépticos y los estoicos se dio una rivalidad, especialmente entre el primero antes de Cristo y el segundo, primero y segundo después de Cristo. Como que parecería que las dos doctrinas creaban ciertos principios casi en respuesta a la otra doctrina. Entonces yo me acuerdo cuando leí Los Escépticos. Si no lo saben, yo estudio los estoicos y la primera vez que leí Los Escépticos pues fue muy divertido, ¿no? Porque me estuve peleando ahí machín. Y pues luego ya leí que pues sí había cierta rivalidad y en verdad se respondían para justificar por qué su doctrina sí era pues la correcta, digamos. ¿Por qué? Justo porque los escépticos van a decir que no se puede llegar al conocimiento, mientras que los estoicos es todo lo contrario. Para ellos sí se puede llegar al conocimiento y sí se puede tener una certeza. Entonces, como decían los escépticos, que no se puede llegar a la certeza, justo como leí en la definición, haciendo una equivalencia de sentencias o poniendo en contraste dos enunciados o dos principios, dos propuestas, dos lo que sea, cualquier circunstancia, ellos van a buscar que va a ser lo opuesto a esto de manera equivalente y entonces esto va a eliminar ambas. De hecho, algo que van a decir mucho es que a todo argumento se le opone otro argumento igual. Regresando al buen muchacho de 500 días con ella, claramente cuando esta persona dice que pues ya está hecho y que va a tener 3,000 hijos con Summer, pues un escéptico le va a decir, ¿no podrías mejor buscar un argumento igualmente opuesto a lo que estás diciendo y más bien repensar lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí un poquito? Digamos que el joven es el que, como comencé diciendo, ya tiene todo resuelto. Para los escépticos, él sería un dogmático. Él sería alguien que ya creyó encontrar la certeza y que ya tiene la definición de amor, por ejemplo. Y Summer sería, digamos que la escéptica, ¿no? Porque tiene todo al aire. Suspende el juicio en todo momento y nunca da por hecho nada. Y, por ejemplo, cuando el chico le pregunta, bueno, ya sé que no voy a poner etiquetas a esto, pero necesito cierta certeza. Necesito despertar un día y saber que vas a seguir ahí conmigo. O sea, no tenemos que nombrarnos novios o tal, pero pues al menos sentir cierta estabilidad, ¿no? Muy razonable. Y Summer le dice, bueno, pues no puedo. Sí, bueno, no. Pero aún así como que actuaba de cierta manera como para que él pensara que sí. Entonces siempre se dio esta tensión muy, muy, muy genial, ¿no? Entre estos dos pensamientos. Sí, para los escépticos, afirmar algo tan tajantemente, dar una definición, era más bien equivalencia de inestabilidad o de, pues, alejarse de la felicidad. Y bueno, de hecho eso le pasó un poco al personaje principal, ¿no? Cuando se le rompió todo el mundo y cuando él creía haber definido el amor, pues resultó que se creó historias, ¿no? Y cuando esas historias no resultaron, pues se deprimió y entró ahí como en un ciclo de entre negación, duelo y no sé qué, ¿no? Por ejemplo, está la escena en donde está genial. Si han vivido algo así, no es genial, he de decir, pero está la escena en donde va en bata a comprar Twinkies, creo, y alcohol, Jack Daniels, me parece. Esas escenas siento que de cierta manera se romantizan, pero realmente cuando te encuentras en ese momento es horrible. Horrible. Pero lo genial de las películas es que en la mayoría pues resultas y sales de eso, ¿no? Yo siempre me acuerdo del gran Bukowski y su ruso blanco, que es casi como, pues sí, romantizar ese estado, ¿no? Él estaba en una depresión muy fuerte y aún así se ve genial, ¿no? Es como, yo quiero ser como él. Y al final, bueno, la verdad eso también ayuda a veces, ¿no? En fin, me estoy desviando. Continuemos. Se le rompe el mundo a esta persona al ya darse cuenta que su definición de amor no era la que creía y está en este estado. Y sí, al final el objetivo, o como le llaman la causa final del escepticismo, es llegar a este estado de imperturbabilidad. Es decir, no caer. Es mantenerse en un estado de felicidad o, pues sí, más bien de, sí, ataraxia
imperturbabilidad, y en tanto que eres imperturbable, en tanto que no llegas a esta caída, pues digamos que esa es su definición de felicidad, ¿no? No tener estas caídas. Y hay un pasaje muy genial de Sexto Empírico donde explica un poco cómo es que se llegó a esta causa final del escéptico. También una cosa de las que se dice sobre el escepticismo es que es un ejercicio constante, no es tal cual una doctrina, porque ellos mismos refutaban esto de ser dogmáticos, pero sí es un hacer constantemente. Y entonces, bueno, Sexto Empírico explica cómo es que se llegó a este hacer. Y ahí dice que se llevó una línea dogmática de la búsqueda de la verdad. Todos los pensadores querían llegar a la verdad, y qué es la verdad, y hay que identificar qué es lo verdadero y qué es lo falso, y todo esto con la idea o con la intención de llegar exactamente a lo mismo, la felicidad. Pero llega un momento en donde esta búsqueda de la verdad, de qué es verdadero y qué es falso, y de clasificarlo como tal, es decepcionante de alguna manera, porque al final él dice, no se llegó a la felicidad realmente. Siempre había decepciones. Y entonces casi que fue algo inevitable llegar a esta idea de no dogmatizar, de no poner punto final a las definiciones. Y bueno, entonces vamos a hablar de estos 10 tropos que menciono, que son sus justificaciones de los escépticos para decir por qué no se puede llegar a la certeza. Un poquito jugando con la película de 500 días con ella. Entonces, el tropo número 1 es que todos los animales son diferentes entre sí. Entonces, esa es la razón por la que no se puede llegar a una certeza. Porque el perro va a ver de manera distinta que un gato, y los humanos percibimos el mundo de manera distinta. No sé cómo quedaría en la película, pero quedaría mejor el siguiente tropo, que es un poco como yo veo cómo los organiza. Estos tropos están en Diógenes Laercio. Los organiza un poco de general a particular. Entonces, lo general es los animales. Los animales entre sí se diferencian y van a percibir de manera distinta. Entonces, por ejemplo, un animal no va a comer lo mismo, una vaca, por ejemplo, que un cocodrilo. Y entonces este tipo de realidades que cada animal crea va a ser percepciones distintas, y entonces, por lo tanto, definiciones distintas. Un poco hablé de esto en el video de Hair, cuando menciono sobre lo corpóreo y lo incorpóreo. Qué percepciones o qué realidades vamos a pensar a partir de un ser que es corpóreo y a partir de un ser que es incorpóreo. El tropo siguiente, ya nos vamos acercando un poco a lo que tiene sentido para la película, es que hay diferencias incluso entre seres humanos. O sea, vamos de género a especie, ¿no? Incluso entre seres humanos va a haber esas diferencias, y es justo lo que comencé explicando. Hay diferencias entre Tom y Summer y las percepciones que cada uno está teniendo dentro de una misma relación. Eso también podemos sacarlo a colación, ¿no? Es una relación constituida por 2 personas, y generalmente pues eso siempre causa problemas, ¿no? Porque uno anda por acá y otro anda por allá. Pero eso es genial. O sea, una misma cosa se va a percibir de manera distinta por 2 personas distintas. Y esto también se aplica a otras cuestiones, ¿no? Incluso a conceptos un poco abstractos, digamos el amor también. O sea, el amor es para alguien algo, y para alguien o para otra persona es otra cosa. La justicia, la libertad, como que pues se dan percepciones distintas. Pero en este tropo, perdónenme, sigue siendo de cuestiones sensitivas. Entonces, a Tom le va a gustar ver la ciudad desde esa silla, y puede que a Summer no le guste, aunque a la película sí le gusta. Pero bueno, va a haber cosas distintas, ¿no? Percepciones distintas. El siguiente tropo es sobre el individuo mismo. Un mismo individuo va a tener distintas percepciones entre sus sentidos. Entonces, hay un ejemplo muy genial que dice, si ves un cuadro, a la vista puede que este cuadro se vea muy terso, pensando por ejemplo en los impresionistas, se va a ver la figura y se va a ver distinto a lo lejos. Y si la tocas, pues esta vista no se va a sentir de la misma manera que cuando lo tocas, ¿no? O cuando lo hueles. Entonces, dentro de los mismos sentidos hay diferencias. Entonces, no se puede crear una misma definición a partir de, pues, esta diferencia de sentidos. El siguiente tropo es según las circunstancias. Entonces, en la misma situación, en la misma relación, puede que un día estés bien y al día siguiente, respecto a esta misma relación, no estés bien. También esto pasó en la película, ¿no? A veces parecía que todo iba muy bien y de pronto una situación desencadenaba un pensamiento totalmente distinto. Aquí yo sé que tengo escuchas
psicólogas y psicólogos, así que me gustaría mucho que comentaran al respecto qué piensan. Yo sé que hay mucho que abonar a esta película sobre las cuestiones psicológicas, emocionales y eso. Yo no estoy capacitada para eso, así que por eso no me estoy metiendo, pero sí me gustaría escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, saber qué piensan al respecto. Sobre una misma situación, exactamente, una misma circunstancia, que una misma persona reaccione de manera distinta en distintos días. ¿A qué se debe? Y el ejemplo que pone Diógenes Laercio es, bueno, es que un día tú puedes tener hambre y reaccionar de una manera y puedes estar saciado y reaccionar de otra manera, puedes estar dormido, despierto, sentado, parado, ¿no? Y todas estas diferencias de circunstancias van a determinar que se dé una reacción distinta y una percepción distinta. El siguiente tropo es según las posiciones y las distancias. Esto es también mucho de sensación y de percepción, ¿no? Creo que no aplica demasiado en la película, en la relación. Pero bueno, ¿a qué se refieren? A que no vas a ver igual una ciudad si la ves desde lejos, en el banco del parquecito, a que bajas y vas a un restaurante que habías visto desde lejos, ¿no? No se va a ver de manera similar. Y entonces eso también va a determinar, pues, que tus definiciones sean distintas, porque puede que un grupo de personas solo tengan acceso a la ciudad desde cerca, mientras que otro grupo tenga acceso a la ciudad desde lejos. Esto es muy concreto, ¿no? Estoy dando ejemplos concretos, pero también lo pueden llevar a situaciones un poco más abstractas. Lo mismo, si mi entorno está determinado por ciertas cosas, ciertas circunstancias que no cambian, pues me va a llevar a definir ciertas cosas de cierta manera, pensando en la ciudad de cerca. Y si estás lejos, por ejemplo, de hecho uno de los argumentos de Aristóteles para decir por qué no se puede dar una definición es cuando tú te concentras en tu entorno inmediato. Es decir, yo en mi ciudad, todos los hombres son altos. Esto no te está dando una verdad certera, una certeza. No es que porque en tu ciudad todos los hombres sean altos, todos los humanos masculinos sean altos, ¿no? Simplemente en la ciudad donde te encuentras todos son altos, pero si te mueves de un pueblo, pues esto puede cambiar. El siguiente es según las interferencias. Este está bueno porque mencionan que siempre va a haber algo que filtre de cierta manera la situación o las cosas, ¿no? Un ejemplo simple, lo mismo, es una piedra no va a pesar lo mismo fuera del agua que dentro del agua. Una lámpara encendida no se va a ver de la misma manera en el día que en la noche. Si buscas definir algo a partir de su naturaleza misma, este es un poco el argumento hacia dónde va, no se va a lograr porque siempre va a estar permeado, va a haber un filtro que te modifique la naturaleza misma del objeto o la naturaleza en sí misma. Bueno, entonces, de cierta manera, podríamos decir que en la relación entre Tom y Summer, probablemente el filtro que está teniendo Tom es muy distinto del que está teniendo Summer respecto a su relación. Probablemente Tom vivió otras cosas o tiene unas experiencias distintas de las que Summer tuvo. De hecho, hay un momento en donde van a hablar sobre sus exes, y creo que es solo Summer. O sea, Tom le pregunta a Summer que con sus exes, y ella dice, pues no quiero hablar de eso, no es como aburrido, ¿para qué quieres saberlo? Entonces como que se nota un poco que ha tenido como pues relaciones en las que, pues no sé, que al final le llevaron a definir de cierta manera o a percibir de cierta manera qué es el amor, ¿no? Incluso hay un ejemplo también donde dice que no existe el amor porque sus papás se divorcian, ¿no? O sea, que no existe el amor porque al final todos se separan. Entonces como que también es medio clichésoso que tenga de referencia a sus papás y entonces por eso no cree en el amor. Y a la inversa lo mismo, que alguien que tuvo una familia siempre unida, sus papás siempre estuvieron juntos y al final diga, no, es que el amor es esto porque mis papás hicieron esto. Entonces esto es un filtro que se puede tener respecto a las definiciones. La siguiente es sobre, según las composiciones del objeto mismo. Un ejemplo que toma el Diógenes Laercio es, por ejemplo, una arena solita, es áspera, y corta, rompe, ¿no? Pero tú pones los pies en la arena del mar, depende del mar, ¿no? Pero bueno, ejemplo genérico, pisas sin ningún problema la arena, ¿no? Si es blanca y tal. Pero una y tienes ahí y dices, es que algo me pica horrible, bueno, es distinto, ¿no? Según la cantidad es diferente la respuesta o la percepción que va a generar en quien lo recibe. También el vino, por ejemplo, una cantidad pequeña, pues está gustirri, ¿no? Aquí el otro día hablando con los de Pasavante no sabían o no había como esta comunicación entre qué es tablas. Para mí tablas es cuando
llegas a un punto de beber en donde estás como happy, estás como bebido, estás tomado y te sientes bien, pero ya no te embriagas más, ¿no? Eso es como tablas, quedas tablas. Ajá, entonces una copa de vino está bien, ¿no? Se siente bien, está a gusto, sabe bien con la comida y tal, pero ya si te avientas un galón, o no sé, un galón. Un barril. ¿Qué vino tomas? Sí, no es lo mismo. Una misma cosa, parecería que es inofensiva, pero en mucha cantidad o en poca cantidad, este mismo objeto pues va a ser o dañino o benéfico. Entonces ahí otra vez se rompe esta certeza absoluta, ¿no? Ejemplo también, no sé, por ejemplo, la definición de virtud en Aristóteles es el punto medio. Si nos vamos más allá, es ya un vicio en los polos. Si eres muy valiente, pues ya eres temerario, eres como demasiado sin pensar, demasiado menso. Ajá, o sea, ya se vuelve algo negativo. Y si eres muy neutro, no sé, muy pasivo, no haces nada, pues también, ¿no? Entonces necesitas encontrar ese punto medio. Y así es como se encuentra la virtud. Yo lo veo un poco como que es lo mismo, es exactamente el mismo objeto, pero no importa tanto el objeto, sino la cantidad que estás tomando para ello, ¿no? Por eso es el punto justo que tienes que encontrar y siempre estás como en péndulo en cada decisión entre hacia dónde tienes que mover esta línea. Ajá, entonces sí, una frase que dice Diógenes es que hasta las cosas provechosas en demasía se vuelven dañinas. Y lo mismo aplica, eso es genial. O sea, la gente que dice, no, voy a comer sano y entonces de pronto se avienta puras ensaladas, pues no, ya no es sano eso. O de pronto, no sé, voy a comer sano y se avienta un smoothie de puro apio. Pues no, ya es un extremo increíble. Entonces es como encontrar el justo. Ni mucho de acá, ni mucho de allá. En fin, continuamos. Es que ese punto me gusta. Y un ejemplo más, muchachos. Ya me voy a callar. Está el del fármaco, ¿no? En el fármaco y Ámbar sabe al respecto. Cuando salga su tesis lo revisan. Sí, en pocas cantidades es una medicina, es algo bueno, pero ya mucho se te pasa la manita y pues ya matas a alguien, ¿no? Entonces sí, está bueno esto. Lo siguiente, a partir del con relación a algo, creo que es prosti, ¿no? Con relación a algo, siempre respecto a algo. Es decir, muy sencillo, algo grande siempre va a ser grande con respecto a algo que es de menor tamaño. Siempre está con relación a algo. Tú vas a calificar algo, vas a valorar algo respecto a algo más. Pensando en la película, por ejemplo, no sé, si Tom tenía una expectativa en su cabeza maravillosa, increíble, y resulta que cuadra la realidad, entonces él va a tener como una mayor decepción, ¿no? Su decepción va a ser tan grande como la expectativa que se tuvo. Y lo mismo con Summer, ¿no? O sea, ella no está buscando una relación porque en algún momento ella está creyendo que se está volviendo seria la relación, ¿no? Entonces es cuando ella para y dice no, porque según la percepción o la definición o el punto de partida que yo estoy teniendo de lo que yo creo que es la relación, pues se está moviendo, ¿no? De este punto. Entonces se dan estas dos situaciones en donde nunca están de acuerdo. Y este argumento también aplica para afirmar que no se puede plantear o definir algo según su propia naturaleza. Es igual un poco como el que mencionábamos antes, porque su propia naturaleza tendría que deslindarse de todo lo demás, ¿no? Tendríamos que ver al objeto y definirlo a partir de sí mismo. Pero si necesitamos decir que es grande porque es respecto a esta otra cosa, entonces se rompe al menos esta propiedad. Entonces, por ejemplo, en la definición de amor, si tú tienes la definición de amor, pero siempre es con respecto a otra cosa, pues se va a romper porque probablemente esta otra cosa puede que esté o puede que no esté. Es decir, puede que sea la otra persona. Si es que tu definición de amor requiere otra persona, pues que no aplique. Ya casi acabamos, muchachos. El siguiente también está muy bueno. Este le encantaría a David. Se llama, bueno, esos son títulos que yo he puesto. como ya se dieron cuenta. Según los sucesos frecuentes o raros. Es decir, asombra muchísimo más un cometa que el Sol. Aun cuando el Sol es mucho más imponente que un puntito que va avanzando en el cielo, ¿no? Este es un ejemplo que da también Diógenes Laercio. Entonces me digo que esto le va a gustar a David porque él no entiende por qué la gente se asombra de un eclipse.
cuando no está pasando realmente nada, ¿no? Y entonces mi respuesta siempre ha sido, bueno, es que no es algo que dice que pasan siempre, pero no es algo que pasa con frecuencia. En fin, este también me gusta porque sí cambia mucho tu percepción si es frecuente o si es raro. Quizá lo raro te asombra más o te atemoriza más justo por eso, porque es algo que no habías visto antes y entonces algo distinto te va a causar una incertidumbre de, bueno, ¿cómo voy a reaccionar a esto nuevo? ¿No? Y a veces es positivo, a veces es negativo. No sé cómo funciona esto, pero en la película podría ser al principio cuando Tom conoce a Summer y hay un momento en donde su amigo al que le dice todo. Que por cierto, ahorita hablando de los personajes, obviamente el único personaje que tiene la voz de la razón es Rachel. Y eso me gusta mucho, creo que es un buen toque. O sea, que la niña sea como la que tiene las percepciones más razonables, las opiniones más templadas y la que en realidad al final le ayuda todo el tiempo, ¿no? Como que sus amigos siempre están ahí como jalándole las cuerdas equivocadas a Tom. Por ejemplo, lo que estaba diciendo sobre el amigo y Tom. Conoce a Summer y le cuenta todo y el amigo le dice que entonces esta Summer es como tu 10, algo inalcanzable y entonces, ¿qué vas a hacer, no? Es obvio que te va a dejar todo mal parado porque no es para ti, ¿no? Está fuera de tu liga. Entonces siempre están como... Pues siempre Tom está rodeado de muchas opiniones. Eso también es interesante, ¿no? Ver cómo se va desencadenando cada comentario y cada relación de cómo van influenciando tus amigos al final y las opiniones que estás escuchando de las otras personas. Y vamos a ir al siguiente que tiene que ver. Entonces le dice el amigo que está cegado con Summer porque es algo que no es frecuente. No es frecuente que una chica de 10 le haga caso y que por eso ya está enamorado y se enamoró muy fácil. Entonces esto aplica un poquito a este tropo. Algo no frecuente te va a sorprender más. Ahí ustedes qué piensan, me gustaría saber. Pero comenten, de verdad, comenten. Sin miedo. Sin miedo al éxito, jóvenes. Sí, o sea, ustedes piensan que alguien que no recibe mucha atención, muchos halagos, cae fácilmente cuando alguien le hace caso. Y sobre todo si es alguien que, como dicen en la película, es fuera de su liga. O es más bien que realmente a la persona le gusta y entonces coincide en que... O sí le gusta y entonces le gusta porque es un 10. Supongo. No sé, no entiendo esas cosas. No entiendo esas cosas, de verdad. No entiendo. En fin, el punto es que sí se da esta situación. Parecería que Tom está cegado por algo que no es muy usual en su cotidianía. Y el siguiente tropo es según las formas de pensar. Es decir... Todos aceptamos lo que la mayoría dice. Entonces, si Tom está siempre rodeado de gente que le va a decir cierta cosa, pues él probablemente lo acepte de cierta manera, ¿no? Si le dicen que es un fracasado y que está fuera de su liga Summer y no sé qué, puede que él piense que pues así es realmente. Y entonces una de esta característica es que se dice que no podemos decir realmente cómo son las cosas o cómo es la realidad, sino simplemente cómo pensamos respecto a ellas. Entonces no podemos saber realmente si Summer es un 10 y Tom es un fracasado, sino que solo se están haciendo discursos o se está pensando que Summer es un 10 y que Tom es un fracasado. Son cosas que se piensan, no sabemos si realmente son, según este tropo. Aunque claro que ellos lo ligan más con el aspecto ético, ¿no? Especialmente con las leyes. Para ellos tendría que ver más con convenciones que con leyes más estipuladas por la naturaleza o por algo que se requiere fuera de la convención social, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pues las leyes son una construcción social. No, claramente no decían eso. Porque no sería temporal, ¿no? Que sería crónico esto. Pero sí, al final las leyes van a seguir lo que dice la mayoría. Si la mayoría consideró que se va a llevar esta constitución o esta politeia, o no sé, esta forma de gobierno, pues esto es lo que se va a llevar. Y se pone el ejemplo la diferencia entre Esparta y Atenas. Por más de que sean humanos y que sean griegos, bueno, helénicos y tal, pues son dos constituciones muy distintas y al final fue algo estipulado por la mayoría y que no sabemos si realmente el 100% de la población estuvo de acuerdo. Pero al final lo siguió.
Y bueno, hay unos 5 más que no vamos a hablar. Ustedes los podrían leer por otro lado, en Diógenes Laercio. Este me parece que es de Agripa, algo, por eso no los estoy mencionando. Pero estos 5 también están muy interesantes. Son más respecto a definición y opinión y no tanto a percepciones. Entonces, uno, por ejemplo, es que no... Es chistoso porque dice, si siguiéramos o si hubiera una certeza y siguiéramos todas las certezas que hay, digamos en las doctrinas, en las escuelas, pues se encontraría y se eliminaría todo, ¿no? O sea, no hay una forma de que todos estén diciendo la verdad. Y entonces, ¿cómo vamos a elegir cuál es la verdad? Entonces, más bien se elimina. Hay demasiadas opiniones, demasiadas perspectivas, demasiados puntos de vista como para que realmente funcione uno para toda la humanidad. Y pues sí, se da esta contraposición de argumentos siempre ad infinitum. Siempre va a haber algo que le va a responder. Y entonces tú crees que ya encontraste la verdad absoluta y va a resultar que pues va a haber algo que lo va a negar o que va a decir sí, pero, ¿no? Incluso en la ciencia, ¿no? Y eso también me gusta mucho, que al final se cree que hay principios o axiomas, no sé, y hay ciertos, incluso axiomas que al final pues llegan a debatirse, o al menos a cuestionarse un poquito. Y bueno, hemos acabado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estarían de acuerdo los escépticos en usar 500 días con Sommer para justificar que sus tropos son viables? Sí, al final pues parece que están muy... Tom y Sommer están en otro lugar cada uno, en sus propias cabecitas y no se escuchan mutuamente. Entonces pues no resulta. Y bueno, para cerrar, les voy a leer igual una cita de Timón. Según en palabras de Pirrón, dice lo siguiente. ¿Qué diría Tom si leyera esto? Timón dice que los que están para ser felices deben observar estos 3 puntos. Primero, cómo son por naturaleza las cosas. Es decir, ¿qué está pasando? Observa bien qué está sucediendo. Segundo, ¿de qué manera tenemos que estar dispuestos con respecto a ellas? Es decir, no empezar a hacerte historias sin argumentos o sin fundamentos que te permitan hacerte estas historias. Es decir, primero, observa qué está sucediendo. Y a partir de lo que ya estás observando, ya sea físico o abstracto o alguna situación en la que te encuentres, a partir de ello ya empieza a decidir qué podría suceder o qué podrías hacer al respecto. Finalmente, ¿qué les resultará a los que están de esta manera? Es decir, pues ya buscar alguna conclusión hasta este tercer paso. Ya viste, ya observaste, ya entendiste, comprendiste, buscaste, decidiste, llevaste a la acción, tal, y lo siguiente, ¿qué va a resultar de esto? Y sí, yo creo que si tienes estos 3 puntos, pues eres un poco más consciente de las consecuencias de tus acciones y de qué va a resultar. Tom se sorprendió mucho, muchachos. Tom estaba muy sorprendido porque pues sí, no llevo... ¿Por qué estoy hablando de Tom? Porque es el personaje principal y Sommer es como circunstancial, ¿no? No estamos viendo realmente qué está pensando Sommer, no estamos viendo cómo vivió Sommer la relación, me parece. Entonces, por eso estoy hablando de Tom. Se sorprendió mucho de que no resultara porque él ya se veía casado. Entonces, pues parece que no llevó a cabo estos 3 puntos. No sabe las consecuencias de ciertos actos. Y continúa. Pues bien, Timón dice que Pirrón afirma que las cosas son igualmente indiferenciadas, inestables e indecidibles. Por esto, ni nuestras sensaciones ni nuestras opiniones dicen la verdad o mienten. Es decir, la equipolencia. Es decir, no hay una decisión al final. Ni dicen la verdad ni mienten. Bla, 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 bla. Ahora bien, a los que están en esta disposición, dice Timón, les resultará primero la inasertividad y luego la imperturbabilidad. Así que bueno, pues ¿qué piensan ustedes? Yo sé que habrá gente que no estará de acuerdo, también estaría interesante ver. Hay mucha gente que piensa que hay que tomar un bando y hay que, pues, defenderlo a capa y espada, y está bien también. Yo solo estoy diciendo que dirían los escépticos. Y bueno, sería todo hasta aquí. Quédense atentos a los demás videos, por favor. Twitter también tengo en cuanto a las películas que me has dicho. Así que bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá. Y adiós. Y así es como se encuentra la virtud. Yo lo veo un poco como que es lo mismo, es exactamente el mismo objeto, pero no importa tanto el objeto, sino la cantidad